Confiere la UNIAC Premio Internacional Josefina Méndez de Danza al bailarín y coreógrafo español Joaquín de Luz. Concluye 27ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Alonso. Y celebran con diversas actividades las 5 décadas de fundación del movimiento de la Nueva Trova. Saludos desde La Habana, es lunes 14 de noviembre de 2022 y abrimos la primera emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Esta mañana, a unas horas de la clausura del 27º Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, el primer bailarín y coreógrafo Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza de España, recibió el Premio Internacional Honorífico Josefina Méndez, la más alta distinción que confiere la UNIAC a figuras de la danza universal, cuya obra y magisterio son reconocidos por nuestro pueblo. Joaquín de Luz y el colectivo que dirige estuvieron entre los principales animadores de un festival que trajo a La Habana a reconocidos bailarines del mundo. Con un espectáculo de altura, con la Carmen de la Compañía Nacional de Danza de España, concluyó este domingo el festival. Fue una singular visión de una historia una y mil veces recreada por la danza. Y ahora fue muy bien recibida por el público, que la premió con una rotunda ovación. Este hombre, que dirige la compañía, ha sido uno de los responsables de ese éxito. Joaquín de Luz es uno de los principales bailarines españoles, una figura de gran proyección internacional. Su paso por las más importantes compañías estadounidenses dejó una estela de admiración que sus posteriores trabajos han consolidado. El Premio Internacional de Danza Josefina Méndez, uno de los galardones honoríficos que otorga la UNIAC, reconoce un pródigo itinerario creativo que ha tendido puentes a la cultura cubana. Desde que siendo niño, Joaquín de Luz veía las funciones del Ballet Nacional de Cuba en su Madrid natal, surgió un vínculo que, además de raíz, tiene frutos. Su presencia en el festival lo ha marcado. Esta vez ha sido tan especial en muchos sentidos, ¿no? Pero me preguntan siempre que diga una palabra para describir lo que he sentido en estas palabras y no lo puedo describir con una, porque la que pienso gratitud, pero va acompañada de eterna gratitud, ¿no? Ha significado muchísimo que María Kochekova, a que mando un saludo desde aquí, me metiera en este embolado de hacer Giselle, de hacer Albrecht. Yo creía que era el papá de Albrecht, pero bueno, luego lo resolvimos gracias a, bueno, a algo que hay ahí fuera, ¿no? Y a este maravilloso público que te da alas, de verdad. Este maravilloso público te eleva. Víctor Ullate siempre decía que había un puente, ¿no? Que había que construir un puente con el artista con el público, y aquí se logra de verdad, aquí se siente de verdad. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, entregó el reconocimiento, una obra del artista visual Eduardo Rubén García. La primera bailarina Biensay Valdés, directora del Ballet Nacional de Cuba, leyó las palabras de elogio en las que resaltó los aportes de Joaquín de Luz a la danza. Fue un encuentro con amigos y admiradores, con personas que aman la danza. Fue el reconocimiento de una organización que aúna a los principales creadores de ese arte en Cuba, algunos de los cuales estuvieron presentes. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y del encuentro danzario más importante de nuestro país seguimos hablando al inicio de esta emisión. El emblemático Teatro Sauto de Matanzas acogió varias presentaciones de la edición 27 del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, que concluyó este domingo. Con su directora general, Biensay Valdés, dialogó nuestro equipo en la Atenas de Cuba. El Ballet Nacional de Cuba puso broche de oro al 27º Festival Internacional Alicia Alonso en el Teatro Sauto de Matanzas, con un programa concierto muestra de la exquisitez de bailarinas y bailarines jóvenes y consagrados. Llevamos casi un mes de actuaciones, de ensayos, de preparación de este festival, pero creo que eso no ha mellado el resultado ni en la calidad artística que hemos podido ver en estas funciones en el Teatro Sauto de Matanzas. Hemos podido mostrar una amplia gama de estilos, desde los neoclásicos, los románticos, ya el puro clasicismo, el clásico académico, y eso permite que el público aprecie y siga
valorando ese Ballet Nacional de Cuba en todas sus facetas. Tríptico, coreografía de Peter Quantz compuesta especialmente para el ballet, La muerte del cisne con música en vivo de artistas matanceros, la pieza Giselle con coreografía de Alicia Alonso y Don Quijote con la magistral participación de Biensay Valdés, directora general del conjunto, cautivaron al público matancero con largas ovaciones de pie. En lo personal estoy emocionada porque esta ciudad y este teatro ha recogido momentos muy especiales. Fue el primer teatro, la primera actuación se hizo aquí, tras el fallecimiento de Alicia Alonso. El Ballet Nacional de Cuba ha retomado sus giras nacionales y empezando por siempre por Matanzas, donde tenemos ese público que es tan cálido, tan conocedor, y que eso a nosotros nos hace sentir casi como en casa. Hemos vuelto un poco a retomar ese auge, esa furia, esa pasión que tiene ese público por el ballet en Cuba. El Teatro Sauto de Matanzas presenció una vez más la entrega del Ballet Nacional al público, en una puesta en escena que demuestra el prestigio de la tradición danzaria cubana. En Matanzas, Anilise Graubofil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de nuestra escena continuamos hablando en esta emisión. En Las Tunas se alista la agenda del Encuentro de Magia Ánfora 2022. Sobre sus particularidades nos cuenta nuestra corresponsal en el Balcón del Oriente Cubano. El legado del mago Peter, patriarca del mundo del ilusionismo en Las Tunas y reconocido en Cuba e Iberoamérica, se defenderá entre los días 16 y 20 de noviembre en la llamada Ciudad Mágica de Cuba. Así se informó en conferencia de prensa. Se detalló que el Festival Ánfora estará adecuado a las circunstancias actuales y será más austero al no tener carácter competitivo. Y podremos esta vez llegar entonces a algunos municipios y podemos trasladar un pedacito al menos del Ánfora, por ejemplo en el caso de Majibacoa, Puerto Padre, Chaparra, Vázquez y Jobabo. Además de la compañía anfitriona, Huracán Mágico, los participantes del Ánfora serán fundamentalmente del vecino territorio granmense y otras provincias que tendrán una representación más reducida. La compañía Gran Magia estará completa aquí y habrán otros invitados, por ejemplo de Camagüey, de Varadero, de Holguín y de Santi Espíritu. Espacios teóricos, intercambios técnicos entre creadores y espectáculos en salas teatrales y en la comunidad matizarán el evento. Otra vez se apostará por la defensa de un arte milenario desde Las Tunas. José Carlos López Artiaga y Anibis Labarta García para el Noticiero Cultural. Revisamos ahora lo que publican en las páginas culturales de otros medios de comunicación e iniciamos en el portal de la televisión cubana que informa que en la madrugada de este domingo falleció en La Habana a la edad de 96 años Jesús Cabrera Costa, director de televisión y doctor honoris causa de la Universidad de las Artes de Cuba, donde ejerció como docente de múltiples generaciones de realizadores audiovisuales cubanos. Dirigió programas como Horizontes, Teatro ICR, La Comedia del Domingo y el Noticiero Nacional de Televisión. En su obra, considerada Patrimonio Cultural de nuestra nación, destacan las legendarias series En Silencio ha tenido que ser, Julito el Pescador, La Frontera del Deber y Sector 40. Fue pionero de la televisión en nuestro país y particularmente fundador de la televisión en Santiago de Cuba con la creación del canal Telerebelde. Su impronta desde la práctica profesional ha sido un estrecho y sostenido vínculo con la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual FANCA desde su inauguración hasta su deceso. Encabezó el equipo de realización de Tras la Huella hasta su jubilación en 2013, si bien se mantuvo colaborando con los estudios fílmicos del Ministerio del Interior durante estos años. Asimismo, se destacó por su activa participación en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, organización de la cual era miembro de honor de su Consejo Nacional. Su extensa y fecunda obra nos deja una huella imperecedera para la cultura, las jóvenes generaciones de artistas y para la memoria del pueblo cubano. En nombre de la radio y la televisión, el Ministerio de Cultura y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, llegue a sus familiares, colegas y amigos nuestras más sentidas condolencias.
Por su parte, Prensa Latina da a conocer que con el objetivo de promover en Cuba la cultura de Rusia, comienza hoy una jornada en esta capital organizada por la Embajada de esa nación en la isla. El calendario del evento, que se extenderá hasta el 20 de noviembre, comprende diversas actividades relacionadas con el mundo del cine, los animados y la fotografía, así como conferencias y conciertos con sede principal en el Centro Histórico de La Habana. Las presentaciones se abrieron este lunes con el espacio mostrando la caricatura de la Reina de las Nieves, el cual se desarrolla en el Colegio San Jerónimo, mientras la Sala de Cine San Rafael acoge la muestra dedicada a los audiovisuales infantiles. Este martes se proyectará en el Cine Chaplin la película Campeón del Mundo. Y ya por último, Radio Habana Cuba publica que el encuentro Conocer la Habanera 2022 se reúne desde hoy y hasta el 20 de noviembre en esta capital a estudiosos y cultivadores de uno de los géneros musicales más emblemáticos y universales de Cuba. Con sede en la Casa Museo Eusebio Leal Spengler y la Casa de las Tejas Verdes, el evento forma parte de las actividades por los 503 años de fundada la otrora Villa de San Cristóbal de La Habana. Organizado por el Instituto Cubano de la Música y el Museo Nacional de la Música, el encuentro teórico aproxima a la habanera como ritmo musical que contribuyó a la formación y definición de la identidad cultural. El certamen convoca el talento artístico de la soprano Joana Simón, acompañada por la flautista Niurka González, el pianista Cecilio Tieles y el dúo 9. A la interpretación de la primera música cubana, que se internacionalizó y logró influir en muchas de las músicas de toda América, también se suman la Orquesta Sonatas, conjunto a los coros Exaudi y Vocaldeo. Y precisamente con un fragmento de una interpretación de la flautista Niurka González, quien participa en el encuentro Conocer la Habanera 2022, cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Es tiempo de hacer una primera pausa en esta emisión de lunes para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le estaremos hablando de música. Usted no abandone la sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Como parte de la Jornada Provincial de Música de Concierto, Agustín Jiménez Crespo y Memoria, en Villa Clara se celebró el aniversario 15 de la Orquesta de Guitarras Entre Cuerdas. La Sala Caturla de la Biblioteca Martí en Santa Clara fue escenario para escuchar, disfrutar, aplaudir y reconocer a la Orquesta de Guitarras Entre Cuerdas en sus primeros 15 años de vida artística. Que nos conozcamos musicalmente todo, que nos conozcamos hasta dónde damos musicalmente y la empatía musical que tiene que existir en todas las agrupaciones para poder tener un resultado favorable. Primero fue la disciplina en el trabajo y simplemente obligarnos, me incluyo, a escuchar al otro, a respirar como el otro, a tocar entre cuerdas y con la otra cuerda. Como yo les digo, todos tenemos 10 dedos, todos tenemos oídos y todos somos músicos. Entonces nosotros podemos dar más, eso siempre se los digo, no dejo de decírselo nunca. Virtuosa y renovada, feliz por la obra que realizan en conjunto y sobre todo motivada a seguir, la orquesta interpretó un programa hermoso y de rigor y a su vez recibió homenajes desde el piano, el canto del coro provincial y de los directivos de la empresa de la música. El repertorio español y el repertorio de la música cubana contemporánea. Indistintamente diferentes géneros de la música tradicional cubana, expresados
a la manera contemporánea. Eso realmente fue lo que hicimos hoy. Tuvimos música del maestro Manuel de Falla, tuvimos música del maestro, compositor y guitarrista Eduardo Martín, cubano, y tuvimos por último una versión de un popurrí de Changüí del maestro Conrado Monier. La orquesta de guitarra está magnífica, está montando, yo se lo estaba diciendo a la directora, tu repertorio está lindo, duro, han hecho cosas buenas, de mucha calidad y con mucha seriedad. Me gusta mucho, me gustó mucho. Además de que está reafirmando que nuestro talento, que estuvo en este periodo difícil que vivió el país, hoy está saliendo otra vez. Se está reanimando con proyecciones. La orquesta ayer estuvo en la televisión y ahí planteó cuáles son las proyecciones y en qué estado están. Los jóvenes están presentes, en la orquesta están también en el coro. Así que tenemos un grupo de cosas que estamos haciendo que es en función de poderlos apoyar a ellos y que de verdad se sientan como parte de la empresa y que de verdad se sientan recompensados. La Orquesta de Guitarras Entre Cuerdas en Villa Clara aspira a la grabación discográfica y de audiovisuales para prolongar su obra en defensa de la música de concierto. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Durante este año 2022 se celebra en Cuba el aniversario 50 de la fundación del movimiento de la Nueva Trova. Por supuesto que, según recuerda el cantautor Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita, esa agrupación fue creada por los participantes en el segundo encuentro de jóvenes trovadores que se celebró en la ciudad de Manzanillo justamente en diciembre de 1972. Precisamente esta semana la sección Contrapunteo dedica sus debates a este hito de nuestra música y de nuestra cultura general. Mi colega Claudio Lugo nos ofrece hoy un primer acercamiento. Del 20 de noviembre al 3 de diciembre se efectuó en Manzanillo el primer encuentro nacional de jóvenes trovadores organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas. El movimiento de la Nueva Trova como movimiento se instaura, por decir alguna palabra, en Manzanillo en el año 72, hace 50 años, pero mucho antes. Ya había éramos unos cuantos trovadores en toda Cuba haciendo este tipo de canción y entonces bueno, se hubo la idea de reunirnos en Manzanillo para que nos pusiéramos de acuerdo en lo que queríamos hacer, o sea, cuál era nuestro objetivo con la canción y nació ahí en ese momento la idea de hacer una organización para darle base a este movimiento que ya eran muchos los que habían en Cuba y ya había necesidad de agruparnos para que la fuerza fuera mayor. Los participantes acordaron por unanimidad la elaboración de un documento con los lineamientos ideológicos que animaran ese movimiento. El evento sirvió para establecer una amplia comunicación. Cuando empezamos a hacer nuestras canciones, lo que queríamos hacer era expresar, o sea, hablar. No pretendíamos ser famosos ni mucho menos, sino que hacer canciones de temas que no los oíamos por radio, ni en los traganíqueles. Queríamos que hubiera canciones que hablaran de nuestros problemas, ¿no? Y por supuesto, jóvenes, empezamos a hablar de nuestros problemas y de nuestras dudas, nuestras inquietudes. Éramos bastante contestatarios, irrumpimos contra el burocratismo y un montón de cosas. Y esto creo que fue lo que identificó, o lo que hizo que tantos jóvenes se nos acercaran, porque se veían reflejados a través de nuestras canciones. En primer lugar, a mí me gusta insistir con que la trova no es un género musical, porque de lo contrario no pudiéramos ubicar en un mismo grupo a alguien como Sindo Garay, como Matamoros, que era un sonero, como Pepe Sánchez, que es el padre del bolero, y a alguien como Santiago Feliú, que era rockero, casi que lo que más hacía era rock. O sea, la trova es más bien una actitud ante la canción. Es una manera de defender la canción como una de las bellas artes, utilizando un texto trabajado, un texto poético y también intentando innovar desde la música. Por eso los géneros de moda han también, en el mejor sentido, contaminado lo que es la trova.
Y hay trovadores que hacen pop, y hay trovadores que hicieron feeling, hay trovadores que hicieron bolero, hay trovadores que han hecho son, canción. Entonces, desde ahí yo creo que es un movimiento muy rico. El movimiento de la nueva trova influyó en Cuba y en la canción de Latinoamérica. Conocí la trova cubana y fue el pilar de toda mi estructura musical de mi vida, o sea, desde mis 15 años hasta que ya que tengo 51. Todo el tiempo he recorrido el camino de la canción social con fundamento y he también defendido en mi país que la canción tuviera un lugar, porque en mis 20 años había concursos de música, por ejemplo, y los géneros que se presentaban eran folclore, tango, melódico y rock. Y el lugar de la canción no estaba, y me propuse que con mi trabajo y mi tesón iba a poner a la canción en ese lugar. Nombres como Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Sara González, entre otros, se han convertido en paradigma para las nuevas generaciones. Sobre el movimiento de la nueva trova y sus retos actuales, seguiremos conversando en un segundo reportaje. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Claudia Lugo por este primer acercamiento al tema que nos ocupa esta semana en Contrapunteo, la trova en Cuba. ¿Cómo se piensa y se vive? A propósito de las celebraciones por los 50 años de la fundación del movimiento de la nueva trova en nuestro país. Como siempre le digo, usted puede participar con sus sugerencias y opiniones en nuestro debate. Escríbanos a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o también puede dejarnos un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Noticiero Cultural. Ahora hacemos otra pausa en esta emisión y en el próximo segmento le estaremos hablando de artes visuales. Usted no se vaya, enseguida estoy de vuelta. Festival Universitario del Libro y la Lectura, FUL 2022. Del 1 al 18 de noviembre en todas las universidades de Cuba. Presentaciones y venta de libros y revistas, conversatorios, talleres literarios, lecturas de obras, paneles y conferencias con escritores y otras actividades. 15º Festival Universitario del Libro y la Lectura, FUL 2022. El artista visual Alexis Gutiérrez llegó hasta la provincia de Guantánamo con su exposición Para un hombre sincero, dedicada a nuestro héroe nacional José Martí. Desde la más oriental de las provincias cubanas recibimos el reporte. Con la muestra expositiva Para un hombre sincero llega desde la capital Alexis Gutiérrez Gelaber, quien, invitado por la Sociedad Cultural José Martí en Guantánamo, pone a disposición del público 6 obras dedicadas al más universal de todos los cubanos. Hace alrededor de 3 años tuve una muestra personal dedicada también a la obra del maestro, donde hubo más una veintena de obras dedicadas también al maestro. De la técnica pastel y óleo pasa Gelaber a las historietas. Ahora estoy en el proyecto de terminar la historieta de el diario de campaña de José Martí, completamente ilustrada, que es directamente para los niños y jóvenes. Ese ya es un trabajo que estoy terminando ya. En la obra de este reconocido artista de la plástica está otra personalidad cubana y martiana por excelencia. Tuve la gran oportunidad de trabajar con la viuda, muy importante, y a la cual le agradezco y le mando un saludo inmenso, que si no fuera por ella no estuviera hecho esta obra, que ya está en plano ya, dedicada a un local que se llama Har, la leyenda. Es una forma de historieta muy amena que narra toda la historia de Cuba contemporánea a través de esta gran figura. Por primera vez, Alexis Gutiérrez Gelaber visita el Alto Oriente cubano. Dicha grande. Me gusta mucho esa frase que dijo Martí cuando pisó tierra cubana. Y así es el título también de la última historieta que estoy haciendo, Dicha grande. Desde Guantánamo, Rebeca Frometa González, Noticiero Cultural.
La Galería Arte 718 abrió sus puertas para la inauguración de la exposición titulada Encapsulando el Verbo del artista visual Guillermo Portieles. La muestra estará abierta hasta el mes de enero de 2023 y al cierre de esta emisión le traemos los detalles. Encapsulando el Verbo es un proyecto de exposición de pinturas y objetos, instalaciones del artista Guillermo Portieles, que nace de la fascinación de los refranes y que a través de la visualidad le otorga otra realidad concisa, encapsulada. Estas obras están inspiradas en refranes de la cultura popular cubana, en toda la sabiduría, en expresiones verbales, ¿no?, que se van transmitiendo de generación en generación, y cada una de estas obras, que es lo más importante, quizás lo más que hay que resaltar de la exposición, dialoga con el presente actual. Muy importante en esta exposición, el recurso del humor, de la ironía, propone un acercamiento a las circunstancias actuales. Cuando uno vive en otra cultura, en otras latitudes, tiene que obligatoriamente exponerse a otras culturas, a otras influencias, a otras visiones, a otros parámetros, ¿no? Entonces eso me ha traído a la memoria de muchos de estos refranes y frases de esta cultura, ¿no?, que tiene mucha perspicacia, mucho sarcasmo y ironía, ¿no? Hay muchas frases que algunas existen en inglés, otras no, pero bueno, esa es parte de la idea del proyecto, de la memoria, de estas frases que te llaman a retornar al pensamiento o a la idea detrás de las cosas, ¿no? Es una manera muy particular de retornar a la idea de la isla, de retornar a la idea del país, que nos es familiar a todos y que para él sigue siendo un punto importante de referencia. Portieles siente la necesidad de seguir alimentando su arte con el dominio de la tradicional y nueva paleta de colores y el uso de diferentes herramientas, donde el pintor ha aprovechado la lejanía y nos deja muy claro que el tiempo es oro y aprovecharlo le ha permitido colocarse entre los consagrados. Que se ve que él se mueve con soltura en la pintura. El uso del color está muy bien. Hay cuadros que derrochan unas variantes del amarillo, por ejemplo, muy importantes, o unas variantes de los grises, los verdes. No hay disonancia, extrañezas o discordancias, contradicciones. Él se ve que maneja la paleta de colores tradicionales y las nuevas. De manera que estamos frente a una producción artística enriquecida en términos de multiculturalidad, en términos de transterritorialidad y en términos de posmodernidad, y eso la singulariza cuando la compara con el arte que se produce en Cuba, aunque en buena lid el arte que se realiza en Cuba en estos momentos es un arte transterritorial, transfronterizo, en la medida que se ha convertido en un arte global con una mirada universal para referirse a lo cubano e insertarse en otros contextos. Marixa Rodríguez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la entrega del Premio Internacional Honorífico Josefina Méndez de Danza conferido por la UNIAC al bailarín y coreógrafo español Joaquín de Luz. Le ofrecimos detalles del cierre de la edición 27 del Festival Internacional de Ballet de La Habana a Alicia Alonso y le pusimos al tanto de las celebraciones por los 50 años del movimiento de la Nueva Trova, tema a debate en la sección Contrapuntero. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.